Acá viene un ejemplo acerca de una propiedad geométrica de las proporciones, donde tenemos lo siguiente. Es bastante interesante esta propiedad que existe en la geometría. Es válida para un triángulo rectángulo solamente. Así que bueno, es básico que esto vale solamente para un triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo, la altura con respecto a la hipotenusa, dice el título, es medio proporcional entre los segmentos que la altura determina sobre la hipotenusa. Bueno, vamos a ver cómo digamos, asimilamos esto. Primero, acá hay un triángulo rectángulo grande que es ACB. Puse en el medio el vértice donde está el ángulo recto, pero es un triángulo rectángulo ACB. En C está el ángulo recto. Observemos cómo acá hay un cuadradito, está medio, por supuesto, está apoyado sobre su hipotenusa. El triángulo como si estuviera apoyado sobre el suelo, y el suelo fuera la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, con lo cual C es un cateto, D es el otro cateto del triángulo rectángulo, y AB es la hipotenusa. Pero vemos qué es lo que es la altura. Ya hemos discutido antes de esto, que la altura siempre es un segmento perpendicular a la base que llega al vértice opuesto. Todo triángulo tiene tres alturas, pero acá me interesa la altura respecto de la hipotenusa. Si tomo la hipotenusa AB como base, la altura es un segmento perpendicular, ahí se ve el ángulo recto, por los dos lados se ve el ángulo recto, perpendicular a la hipotenusa que llega al vértice opuesto, que en este caso es el vértice donde confluyen los dos catetos, el vértice opuesto a la hipotenusa. Entonces vemos que esa hipotenusa es como que parte o divide, esa altura, parte o divide a la hipotenusa en dos segmentos, A y B. O sea, A más B es realmente la hipotenusa del triángulo rectángulo que me interesa a mí. Bueno, entonces lo que voy a hacer yo acá es lo siguiente. Aplico el teorema de Pitágoras poniendo la hipotenusa al cuadrado, siempre en el triángulo grande ACB. La hipotenusa al cuadrado, que es A más B, la hipotenusa todo al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, dice el teorema de Pitágoras. O sea, es igual a C cuadrado más D cuadrado. Ahí está el teorema de Pitágoras aplicado al triángulo rectángulo ACB, rectángulo en C, como estamos diciendo. Como tenemos acá A más B al cuadrado, obviamente el cuadrado no se puede distribuir con la suma, entonces acá lo que hay que hacer es aplicar, digamos, el cuadrado del binomio, que es igual al cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, como ya sabemos. Por otro lado, C cuadrado, aplicando ahora el teorema de Pitágoras en este triangulito rectángulo que queda acá, si lo sombreamos, estoy hablando de este triángulo rectángulo, en ese triángulo rectángulo voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Y aplicando el teorema de Pitágoras acá, tengo que la hipotenusa al cuadrado, ahora C es la hipotenusa. Esto que era cateto para el triángulo grande, ahora es hipotenusa. Entonces, por Pitágoras, en ese triangulito, la hipotenusa C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y por lo tanto, C cuadrado es igual a cuadrado, que sería un cateto, más H cuadrado, que es el otro cateto de ADC. Siempre pongo en el medio el vértice donde está el ángulo recto, en un triángulo rectángulo. Pitágoras en ADC. Ahora hago lo mismo con D cuadrado, Pitágoras en este otro triángulo rectángulo, ¿no? En este otro triángulo rectángulo puedo tener acá, supongamos que lo sombreo acá en verde, en este otro triángulo rectángulo aplico de nuevo el teorema de Pitágoras y tengo que la hipotenusa al cuadrado, que ahora D, que es cateto del triángulo grande, es hipotenusa en este triángulo chiquito, y por lo tanto tengo que D cuadrado por Pitágoras es igual a H cuadrado más B cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos de ese triángulo sombreado en verde. Bien, acá he repetido básicamente A cuadrado más 2AB más B cuadrado, que es el cuadrado del binomio, que es en el primer miembro, y el repetido también el segundo miembro, A cuadrado más H cuadrado más B cuadrado. Y ahora se va H cuadrado con, A cuadrado con A cuadrado, porque son iguales y están en distintos miembros, o lo paso restando el A cuadrado y queda A cuadrado menos A cuadrado y se cancela, y se va el B cuadrado con el B cuadrado. De nuevo, están los dos sumando, pero en distintos miembros, si lo paso restando también se cancelarían, y me queda 2AB en el primer miembro, y H cuadrado más H cuadrado
que es lo mismo que 2 veces h cuadrado en el segundo miembro. Se va el 2 con el 2 y me queda que a por b es igual a h cuadrado. Y ahí lo que hago es dejar a en el numerador de la primera fracción y mandar b dividiendo a la segunda fracción. Y acá el h cuadrado lo desarrollo como h por h y dejo una h ahí arriba en el segundo miembro y la otra h la paso dividiendo a la a. Y queda que a es a h como h es a b. Y esta es la famosa fórmula que estamos probando ahora, que dice en este título, que al principio fue medio difícil de razonar o de entender, pero lo que está diciendo básicamente es que la altura con respecto a la hipotenusa es medio proporcional. ¿Por qué es medio proporcional? Ahí se observa. Es medio proporcional porque son los que se llaman los medios de una proporción. Vieron que A y B son los extremos y H son los medios de la proporción. A es a H como H es a B. H es medio proporcional entre los segmentos que determina la altura sobre la hipotenusa. Por esa razón, ahora podemos ver que H es medio proporcional entre los segmentos que determina sobre la hipotenusa, que son A y B. Se puede razonar también de la siguiente manera. A es a H, se lee así, se puede leer así también, por supuesto. A es a H como H es a B. O sea, supongamos que acá, para poner un ejemplo, que no, a lo mejor no sea tan así, pero supongamos que A sea la mitad de H, que esto sea 1 metro y esto sean 2 metros. Bueno, si A es la mitad de H, A es a H como 1 medio, entonces H es la mitad de B. O sea, H sería la mitad de B. O sea, si esto es 1 y esto es 2, esto es 2 y esto es 4. O sea, se mantiene la proporción. A es a H como H es a B. Y eso también se deriva de un concepto que vamos a ver pronto, que es la semejanza de triángulos. Estos dos triángulos que se observan son, estos dos triangulitos que se observan acá, el sombreado en rojo y el sombreado en verde, son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen sus ángulos, tienen ángulos que son congruentes o iguales. Pensemos lo siguiente para terminar ya con este ejemplo. Este ángulo acá, que lo marco en verde, ¿cierto? Que lo sombreo en verde, este ángulo, y este ángulo, que lo voy a sombrear acá en rojo, son complementarios. Complementarios, o sea, suman 90 grados. ¿Por qué? ¿Por qué son complementarios? Y bueno, porque en el triángulo grande ACB, todo el triángulo grande rectángulo, este ángulo es recto. Y por tanto, si este ángulo recto mide 90, más 90, 180, o sea que, supongamos que llame, por ejemplo, beta al rojo, ¿cierto? Para ponerle el nombre, empezar al rojo y el verde, y alfa al verde. Bueno, son complementarios. Si este vale 60 grados, este vale 30. Fenómeno. Ahora, veamos lo siguiente. Este también es un triángulo rectángulo. Y por lo tanto, este ángulo es de 90, y por lo tanto, este ángulo que está acá, de acá hasta acá, también es complementario a beta. O sea, este ángulo que estoy sombreando acá en verde, también es complementario con beta, porque esto más esto tienen que sumar 90, más 90, 180 en el triángulo rectángulo CDB. Por lo tanto, este triángulo, este ángulo alfa, es igual a este. Es igual a este, porque si alfa es complementario con beta por el triángulo grande, y ahora en este triángulo más pequeño sombreado en verde, beta es complementario con este verde, entonces los dos verdes son iguales, o sea, beta es complementario de alfa por el triángulo grande, pero beta es complementario de este alfa por el triángulo sombreado en verde. Por lo tanto, los dos ángulos alfa son iguales. Y razonando de la misma manera, se puede probar que este ángulo que queda acá, que lo voy a sombrear ahora en rojo, y que está acá, ese ángulo, es igual a beta, ese angulito sombreado en rojo, es igual a beta. ¿Por qué? Porque, bueno, en este triángulo rectángulo pequeño, sombreado en rojo, tengo que alfa y beta son complementarios, porque alfa más beta tienen que dar 90 más 90, 180.
y por lo tanto si alfa más beta son complementarios por el triángulo grande y alfa más beta son complementarios por el triángulo pequeño, los betas son iguales y los alfas son iguales. Lo que plantea esto es algo que, como les decía, vamos a ver pronto, y es que este triángulo de acá es semejante a este triángulo de acá. No congruente, no idéntico. Se ve que este es más pequeño, el sombreado en rojo, y este es más grande, el sombreado en verde. Se ve que no son iguales, pero son semejantes. Y semejantes significa que sus lados son mutuamente proporcionales, y eso se desprende de acá también. El cateto menor dividido el cateto mayor, o sea, esta proporcionalidad, si uno hace, por ejemplo, el cociente entre el cateto menor sobre el cateto mayor de uno de los triángulos, ¿no? Cateto menor sobre cateto mayor es igual a cateto menor sobre cateto mayor del otro triángulo. O sea, el menor sobre el mayor del triángulo en rojo es igual al menor sobre el mayor del triángulo verde. Eso también es una razón de semejanza, se llaman así, razones de semejanza, y la vamos a ver pronto. Pero esto también se cumple en este ejemplo de proporciones aplicado a la geometría.